más importantes, ¿sí? A nivel internacional de ciudades inteligentes. Este año se hizo por segunda vez en Buenos Aires. La red de ciudades inteligentes de Argentina tuvimos el placer de ser una de las instituciones colaboradoras del evento y pudimos tener participación en un panel sobre ciudades 4.0, la verdad que fue muy interesante. Y este tipo de eventos, la verdad que es muy importante que se lleven a cabo en la ciudad, primero porque digamos, creo que da una imagen ya desde el momento en que la ciudad es sede de este tipo de eventos, ya coadyuva a la imagen de la ciudad de Buenos Aires como ciudad inteligente, ¿sí? Consolida su imagen como ciudad inteligente. Por otro lado, estimula fuertes dinámicas de networking, de flujo de información, de conocimiento, de intercambio de experiencias, y es un importante escenario también de benchmarking con otras ciudades, porque te permite, digamos, ver qué es lo que están haciendo otras ciudades, cómo solucionan las distintas problemáticas, etc. Y genera una importante sinergia también con funcionarios y con alcaldes de otras ciudades del mundo. Y por sobre todas las cosas supone fundamentalmente un importante polo de atracción de inversiones en tecnología, que permite acercar a los proveedores de tecnología con distintos agentes de la ciudad, ya sea consultores, funcionarios, instituciones que están digamos, trabajando en temas de ciudad inteligente, y entonces se genera una importante sinergia también con distintos proveedores de tecnología y promueve la generación de importantes inversiones en este sentido. Me gustaba compartirles, digamos, los distintos momentos que hemos tenido en cuanto a la celebración de este evento en Buenos Aires. Si Dios quiere, y si el contexto ayuda, se debería volver a hacer el año que viene, pero bueno, todo dependerá de cómo se sucedan los acontecimientos. Me gustaba también compartirles una cuestión que tiene que ver con las nuevas tecnologías que van surgiendo en estos últimos años y qué desafíos comporta para para el desarrollo de un modelo de ciudad inteligente. Son tecnologías que están influenciando fuertemente en distintos ámbitos de la economía, de la producción y de la gestión de las ciudades. Es un conjunto de tecnologías disruptivas que configuran los llamados procesos de transformación digital. Si cuando hablamos de transformación digital estamos hablando básicamente de este conjunto de tecnologías que se vinculan fuertemente con la innovación y que implican grandes desafíos tanto para las organizaciones, para las instituciones y para los distintos agentes de las ciudades. Entonces, básicamente, ¿cuáles son estas tecnologías? No me voy a detener demasiado en cada una de ellas porque demandaría, digamos, casi un webinar para cada tecnología, pero básicamente vamos a comentar de qué se trata brevemente cada una de ellas. Cuando hablamos de inteligencia artificial, básicamente nos estamos refiriendo a lo que es la informática programada para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana. Básicamente todo lo que tiene que ver con la robótica. Este es el año dicen que este es el año de la inteligencia artificial, es una tecnología que viene implementándose y desarrollándose de una manera muy vertiginosa, de una manera muy acelerada, y digamos, es como el año clave de la inteligencia artificial.
Por otro lado tenemos el Big Data, que son los grandes datos, los datos masivos, que posibilitan el estudio y la explotación inteligente de la información para predecir comportamientos de potenciales clientes. Lo interesante del Big Data es que se sitúa más allá de los hechos, transforma nuestras acciones en predicciones, está fuertemente mediada y convalidada por lo que es la Internet de las cosas. De hecho, las cosas comienzan a conectarse entre sí y está fuertemente convalidada por esta tecnología. Por otro lado tenemos lo que es los procesos de e-commerce, que también vienen acrecentándose de una manera bastante importante, sobre todo también aquí en Latinoamérica y en Argentina, viene creciendo a niveles, la verdad, que bastante altos, y básicamente tiene que ver con, bueno, la comercialización de bienes y servicios a través de distintas redes y canales digitales, que bueno, varios de nosotros ya conocemos. Por otro lado tenemos el Machine Learning, que tendría que ser como el primo hermano de la inteligencia artificial. Son básicamente sistemas que aprenden de forma automática, máquinas que aprenden en sí mismas, y está fuertemente vinculado, como decía, con la inteligencia artificial. Esto se ve claramente, por ejemplo, con chatbots. Los chatbots son un importante ejemplo de Machine Learning. Por otro lado, tenemos distintos procesos de digitalización, así como a nivel general, que son procesos canalizados por datos, medios digitales, para que puedan ser operados desde diversos dispositivos. Por otro lado, la realidad virtual, que también viene implementándose en distintos sectores de la economía, sistemas informáticos que proyectan un escenario imaginario para que el usuario pueda interactuar en él. Esto se vio claramente en distintas demostraciones, por ejemplo en la Smart City Expo, para que el ciudadano pueda tomar contacto de una manera bastante interactiva con las tecnologías que se vienen implementando en la ciudad. Por otro lado tenemos la tecnología blockchain, que tiene que ver con básicamente una nueva tecnología transaccional que opera a través de un sistema de bloques que se caracteriza por ser inmodificable y compartido, generando confianza y transparencia en las operaciones. ¿Sí? Es digamos, una tecnología que es muy difícil de explicar así en 5 minutos, pero quienes quieran profundizar les puedo pasar material como para que se puedan adentrar en esta tecnología. La verdad que es muy interesante, y el blockchain también es, digamos, una tecnología que se viene implementando en distintos ámbitos, y tiene la característica de ser inviolable e inmodificable. Toda la información que se registra a través de esta tecnología es información encriptada y que no puede ser modificada por nadie, ni por nada. Es un registro completamente inviolable. Por eso genera una fuerte confianza y transparencia en las distintas operaciones que se lleven a cabo a través de blockchain. Blockchain es la tecnología, para quienes no conocen tanto esta tecnología, es la tecnología que hace el soporte para el funcionamiento de distintas criptomonedas. ¿Sí? En estos últimos años, digamos, en sus orígenes, blockchain era exclusivamente usada para el funcionamiento de las criptomonedas, pero en los últimos años comenzó a expandirse hacia otros usos y hacia otros ámbitos, y esto es lo inédito y lo revolucionario de la tecnología. Comienza a utilizarse para la celebración de distintos contratos,
para la generación de distintos pagos y hasta para la certificación de titulaciones académicas, ¿sí? La Universidad Provincial del Sudoeste, ¿sí? En Bahía Blanca fue la primera universidad en implementar blockchain para la certificación de sus diplomas, ¿sí? Esto genera una fuerte confianza y una enorme garantía de que quien recibe su diploma y que quien está certificado realmente eh, tiene su diploma y ha desarrollado sus estudios eh, en esa institución. ¿Sí? Es un fuerte instrumento de garantía de este tipo de títulos. Es una cuestión también bastante inédita en Argentina. Por otro lado, bueno, cuestiones que tienen que ver con la competitividad, ¿sí? Que es la capacidad de generar una mayor satisfacción en los consumidores, sin perder estándares de calidad, y hoy está muy fuertemente vinculado con la idea de brindar una buena experiencia al usuario, en este caso al ciudadano, nos competen la gestión de las ciudades. Por otro lado, digamos, otra de las tecnologías que configuran este proceso de transformación digital tiene que ver con las fuertes tendencias de ahorro energético, que está fuertemente vinculada con esta idea de sustentabilidad de la que hablábamos al principio, tiene que ver con la optimización del consumo energético en todas las áreas y en todos los niveles, ¿sí? Es como un mantra, digamos, para todas las industrias, esta idea de ahorro energético. Entonces, básicamente lo importante de este tipo de tecnologías que nos generan una importante cuota de desafíos para poder ser implementadas en la ciudad. Lo interesante es que no son tecnologías que surgieron al mismo tiempo, ¿sí? Sino que hay tecnologías que surgieron antes, como por ejemplo el comercio electrónico o las dinámicas de digitalización, de información y de relacionamiento, y otras que son un poquito más recientes como blockchain o la inteligencia artificial o el machine learning también. Son tecnologías que algunas que surgieron antes, otras que son más recientes, pero que todas en su conjunto configuran este proceso de transformación digital al que se enfrentan las ciudades que quieren ser inteligentes. Entonces, un poquito para compartirles esta cuestión que es bastante relevante en estos últimos años. Otra cuestión que me interesaba compartirles es esta idea de cómo gestionamos el Big Data, cómo gestionamos estos datos masivos que se nos presentan a partir de distintas fuentes y de distintos dispositivos. Nosotros como ciudadanos estamos permanentemente generando datos a través de nuestros movimientos, del uso del celular, de los lugares a los que asistimos, etc. Como ciudadanos estamos permanentemente generando datos que alguien los capta, y entonces me gusta comentarles cómo es el proceso de convertir este dato crudo en dato útil, ¿sí? Cómo pasamos del Smart Data, del Big Data al Smart Data, perdón. Entonces, esto que ven aquí es básicamente lo que se llama, lo que se conoce como pirámide del conocimiento, y tiene que ver básicamente con el filtro y el análisis de los datos que se van haciendo a medida que los analizamos, que los obtenemos y que los procesamos. Entonces, por un lado, lo que se observa es que en la parte más ancha de la pirámide vamos a tener los datos así casi en crudo, ¿sí? Que es una representación simbólica, que puede ser numérica, algorítmica, espacial, de un atributo o una variable cuantitativa o cualitativa. Por otro lado, a medida que avanzamos y a medida que escalamos en esta pirámide, convertimos los datos en información que básicamente tiene que ver con la organización de los datos ya procesados y que representan el mensaje que va a ser interpretado posteriormente, ¿sí?
Seguidamente nos encontramos con el conocimiento, que es entendido como la información puesta en contexto que nos permite interpretar una información específica, ¿sí? Cuando toda esa información es puesta en contexto en base a los distintos recursos, a los objetivos y a la estructura que tenga cada una de las ciudades, a medida que adaptamos esa información eh, a esa cantidad, a esos ejes y a esas características propias de nuestra organización, es que estamos convirtiendo esa información en conocimiento. Finalmente llegamos a la inteligencia, que es el conocimiento ya casi vinculado con la toma de decisiones, es cuando ese conocimiento nos permite ejecutar las acciones y tomar decisiones propiamente dichas. Ahí llegamos, digamos, a lo que se conoce como la inteligencia de la pirámide. Lo interesante de esto es que a medida que vamos escalando en la pirámide, los datos se van como filtrando y los datos que vamos obteniendo son cada vez de mayor calidad, ¿sí? Por eso, a medida que escalamos en la pirámide, obtenemos datos de mayor calidad en función de los objetivos que nos proponemos y de las decisiones que estamos interesados en tomar como gestores de la ciudad, ¿sí? Este proceso se conoce como Business Intelligence. La verdad que yo se los presento acá de una forma extremadamente resumida, pero digamos, el proceso es mucho más complejo. Hay software que digamos, realizan este tipo de análisis y es, digamos, toda una disciplina que se implementa en distintas organizaciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y es, digamos, lo que se conoce también como analítica de datos, ¿sí? Cuáles son las distintas estrategias analíticas a través de los cuales hacemos uso de los datos y hacemos que esos datos nos sean útiles en función de nuestros objetivos como organización o como institución, ¿sí? Esto es lo que se viene haciendo, digamos, a nivel de gestión de la ciudad, bueno, tanto en la ciudad de Buenos Aires como aquí en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, que debe ser la única casi la única que realice este tipo de análisis, y después en el resto del mundo, en Europa y en España está la verdad que bastante avanzado y muy implementado este tipo de prácticas. Por otro lado, me interesaba comentarles algunas estrategias de innovación urbana, ¿sí? Hay como distintos ecosistemas que se consideran para llevar a cabo distintas dinámicas de innovación en la ciudad. Por un lado tenemos, yo acá les voy a presentar tres que son las más conocidas. Por un lado tenemos en primer lugar la innovación endógena, que son básicamente dinámicas de innovación abierta. Por otro lado tenemos la generación de nuevos modelos de negocio, que básicamente tiene que ver con las dinámicas de economía colaborativa. Y por otro lado tenemos la generación de clústeres, lo que se conoce como clúster de innovación, que están fuertemente vinculados con las prácticas o dinámicas de cooperación público-privada. Ahora vamos a ver un poquito en detalle cada una de ellas. Respecto a las dinámicas de innovación abierta, me gusta resumirlo en estos 10 puntos clave, que la verdad que reflejan, visualizan bastante bien cómo es la dinámica de innovación abierta que puede llevar a cabo el alcalde o el intendente de la ciudad. ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos, digamos, para llevar a cabo un proceso de innovación abierta? Por un lado, en primer lugar, un fuerte compromiso de gestión, ¿sí? Resulta
Fundamental la voluntad política del alcalde de querer llevar adelante un proceso de innovación que sea abierto a la ciudadanía. Entonces, en primer lugar, voluntad política. Por otro lado, promover fuertes esquemas de participación, ¿sí? Es decir, los procesos de innovación abierta implican la apertura de canales e instancias de implicación en la gestión por parte de diversos actores y agentes de la ciudad. En tercer lugar, contar con la información como elemento clave y como elemento fundamental. Una parte importante de la implementación de procesos de innovación abierta se vincula con la gestión de la información y de los datos. ¿Sí? Esto que hablábamos recién, cómo pasamos del Big Data al Smart Data, del dato crudo al dato útil. En cuarto lugar, el conocimiento, de vuelta, cómo pasamos, cómo convertimos esa información en conocimiento. Por otro lado, en quinto lugar, tener siempre a los clientes como el epicentro de nuestra estrategia de innovación abierta. En este caso, en lugar de clientes, hablamos de ciudadanos. ¿Sí? Los ciudadanos como el epicentro de este tipo de estrategias, que tiene que ver también con crear valor a través de estrategias que estén focalizadas en la experiencia del ciudadano o del residente de la ciudad. En sexto lugar, gestionar la libertad. ¿Sí? Esto tiene que ver con la generación de los espacios de participación ciudadana y al mismo tiempo la responsabilidad que esto implica para el ciudadano mismo. ¿Sí? A medida que tenemos una mayor influencia en las políticas de gestión de la ciudad, vamos a estar teniendo una mayor corresponsabilidad de ese tipo de políticas, de iniciativas o de proyectos que estamos pensando en conjunto con los funcionarios o el alcalde de la ciudad. Y ser conscientes de esto como ciudadanos es muy importante para poder tener una participación, digamos, eficiente en este tipo de dinámicas de innovación abierta. Por otro lado, en séptimo lugar, gestionar el error, ¿sí? reconocer y analizar el error, aprender de ese error y aplicar procesos de mejora en la gestión es fundamental. Los errores forman parte del proceso de aprendizaje. En octavo lugar, a mí me gusta llamarlo redarquía, y tiene que ver fundamentalmente con esta idea de trabajo en equipo, ¿sí? De trabajo en red, de la fuerte sinergia que se genere entre los distintos equipos de trabajo de las distintas áreas de gobierno. ¿Sí? Por otro lado, en noveno lugar, compartir información. Esto resulta clave tanto a nivel interno, ya que mejora el conocimiento para una gestión más eficiente, y a nivel externo permite generar dinámicas integradas o integrales para enriquecer ese conocimiento. Eso está fuertemente vinculado al proceso de conversión de Big Data a Smart Data, ¿sí? lo que hablábamos hace un minuto. Por otro lado, en décimo y último lugar, tener en cuenta que la innovación abierta no es una metodología, ¿sí? No es un proceso pautado que se puede implementar de igual manera en todas las organizaciones, sino que es un enfoque y un modelo completamente abierto de gestión que se adapta a las necesidades y características de cada organización. ¿Sí? Es un poquito como para darles una idea de cuál es el funcionamiento, cuál es esta dinámica, cuáles son los ingredientes de esta dinámica de innovación abierta y qué desafíos comporta tanto para los ciudadanos como para los gestores de la ciudad. ¿Sí? Por otro lado, algunos ejemplos de innovación abierta. Yo acá les dejo el link para que puedan acceder tanto a la web como a la publicación del método Santa Lab. No
sé si algunos de ustedes lo conocen, es un ejemplo claro de innovación abierta. Santa Lab es un laboratorio de innovación ciudadana que impulsó la ciudad de Santa Fe. Lleva, la verdad que bastante tiempo en ser implementado, la verdad que con muy buena participación de los ciudadanos y con iniciativas, la verdad que bastante interesantes. Así que para quienes les interese, digamos, este caso como ejemplo, les dejo el link para que puedan acceder directamente a la publicación, que resume, digamos, todas la lógica y las actividades que vienen llevando a cabo. También como ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, bueno, hay, digamos, múltiples espacios de participación ciudadana, de gobierno abierto, para que los ciudadanos puedan plantear distintas problemáticas y puedan generar soluciones innovadoras entre todos. Digamos, estas dinámicas en la ciudad de Buenos Aires se ven en distintas áreas. También en el área de turismo se viene practicando muchísimo la apertura de distintos espacios de diálogo y de debate y de discusión y de intercambio de distintas ideas y distintas experiencias, por ejemplo, entre distintos actores del sector turístico. La verdad que viene siendo bastante importante y también forma parte, digamos, de estas dinámicas de innovación abierta. Por otro lado, otra de el segundo ecosistema del que habíamos hecho referencia de innovación urbana, tenía que ver con las dinámicas de economía colaborativa como nuevos modelos de negocio. ¿Sí? Y un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de economía colaborativa. ¿Sí? Básicamente estamos hablando de un fuerte aprovechamiento de recursos infrautilizados, ¿sí? Recursos que hasta hace poco no estaban incorporados a la dinámica económica de la ciudad, ¿sí? No estaban siendo utilizados suficientemente y que no estaban completamente integrados al mercado. Por otro lado, el uso de Internet y de las nuevas tecnologías para facilitar el contacto entre particulares, ¿sí? Esto se ve en las plataformas peer-to-peer. El empleo de sistemas de reputación para generar confianza en las relaciones, ¿sí? El hecho de que podamos puntuar tanto usuario como proveedor del servicio, que nos podamos puntuar mutuamente, es una de las características propias de la economía colaborativa. Y por otro lado, la innovación disruptiva, ¿sí? Innovaciones que vienen a quebrar los esquemas tradicionales en la forma de ofrecer los servicios y de gestionar, digamos, distintos servicios en la ciudad. ¿Cuáles son los impactos que tiene, digamos, estas dinámicas de economía colaborativa? Por un lado, lo que se observa es una fuerte democratización de la economía urbana, que bajo modelos de economía colaborativa expanden proyectos y negocios a mayor cantidad de ciudadanos, integrándolos a la economía urbana de la ciudad. ¿Sí? Esto se ve claramente, por ejemplo, en Airbnb. Cualquier ciudadano con un espacio libre, en su caso su departamento, puede ofrecer servicios turísticos. Por otro lado, se incrementa la competitividad de la ciudad, ya que permite dar una respuesta eficiente a necesidades de una demanda real y creciente por parte de los ciudadanos, que por otro lado son los principales impulsores de este tipo de dinámicas. Por otro lado, promueve un fuerte proceso de urbanismo sostenible, fundamentalmente porque promueve una fuerte descentralización geográfica y de gestión. ¿Sí? Tiende a descomprimir los servicios de la ciudad, incluyendo también a nuevos actores y agentes
y optimiza prácticas también de ciudadanía. Entonces lo que básicamente, como para darles una idea general de qué hablamos cuando hablamos de economía colaborativa, características principales y cuáles son los principales impactos en la ciudad. El desafío en este tipo de nuevos modelos de negocio siempre está en tratar de desarrollar modelos normativos flexibles. ¿Sí? Yo siempre digo que la innovación va por delante de la norma y por lo tanto, lógicamente, en una primera etapa, las innovaciones tienden a ser ilegales, entre comillas, porque justamente son innovaciones. Entonces ahí el desafío es tratar de generar procesos normativos flexibles y abiertos permanentemente a poder ser adaptados y modificados a medida que surgen nuevas tecnologías e innovaciones que por supuesto generan retos entre los distintos usuarios y agentes que hacen uso de ese tipo de servicios. Ejemplos de economía colaborativa, ya los deben conocer seguramente, son, digamos, ejemplos que tienen que ver, que están, digamos, son transversales a distintas industrias, ¿sí? Y que seguramente cada uno de nosotros hacemos uso de este tipo de servicios en algún momento, directa o indirectamente. Por otro lado, el último ecosistema al que hacíamos referencia tiene que ver con la generación de clúster de innovación, vinculado a prácticas de cooperación público-privada, y para poder entender, digamos, este tipo de dinámicas, supone, digamos, pensar las ciudades en un enfoque holístico, en el que se generan relaciones de colaboración e intercambio de conocimientos entre los distintos agentes, y desde el cual surjan diversos proyectos vinculados a la gestión urbana. ¿Sí? Interacciones que tienen que ver con distintos sectores, sector público, sector privado, sector académico y ciudadanía, siempre con el foco en mejorar la experiencia del ciudadano, donde todos los agentes rigen su comportamiento basado en la competencia, pero también en una actitud compartida y de cooperación a favor de un mayor grado de innovación y en la generación de externalidades positivas hacia todo el clúster. ¿Sí? Entonces, un poquito, esta es la idea de dinámica de cooperación público-privada que también es inherente a el funcionamiento de una ciudad inteligente. ¿Sí? Entonces, un poquito como para cerrar, a modo de reflexión, a mí me gusta pensar, digamos, las ciudades inteligentes como procesos en los que se generen ganancias para todos los actores que están involucrados en este modelo de ciudad. ¿Sí? Me parece que en la medida en que las ciudades sean capaces de generar entornos win-to-win, es decir, de suma variable y no de suma cero, escenarios donde realmente se crea valor, creo que ahí está la clave para poder pensar en ciudades inteligentes que no tienen que ver con la mera aplicación de tecnologías, con la aplicación vacía de tecnologías, sino con la aplicación de tecnologías que realmente propongan soluciones innovadoras a las problemáticas concretas y reales de cada ciudad y de acuerdo a las características y necesidades de cada una de las ciudades. Me parece que ahí está la clave para poder entender a las ciudades inteligentes, que muchas veces son entendidas o son vistas como con cierta quizá frivolidad, o como meras ciudades donde se implementa tecnología porque sí, que en muchas ciudades sucede, pero que la clave para pensarlas de una manera, desde una gestión inteligente, tiene que ver un poco con esto.
con realmente ver, tratar de identificar cuáles son las problemáticas reales de cada ciudad, cuáles son las nuevas necesidades de los ciudadanos y tratar de generar dinámicas innovadoras que a veces pueden no implicar aplicación de tecnología, sino que son quizás básicamente innovación en procesos y en formas de gestionar la ciudad. Me parece que es una forma interesante de poder pensar a las ciudades inteligentes de hoy. Así que bueno, yo les agradezco mucho que se hayan tomado un tiempo para escucharme y para participar de este webinar. Espero que les haya resultado interesante la temática y cualquier cuestión que quieran profundizar o material que quieran ver en función de todos los temas que estuvimos charlando, yo dejo ahí mis canales de contacto, que estoy a disposición siempre para lo que necesiten. Bueno, como directora operativa de la red, la verdad que es muy satisfactorio este webinar y todos los anteriores también. La verdad que hemos tenido muy buena participación en todos. Han sido, la verdad, que muy interesantes. El webinar se va a dejar a disposición en el canal de YouTube para que lo puedan ver nuevamente. Y también vamos a estar enviando una copia en PDF para que también puedan acceder a todos los links que yo estuve referenciando a lo largo de las ponencias. Así que bueno, muchas gracias por la escucha. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran compartir. Soy todo oídos. ¿No hay preguntas? ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Hola Carolina y al Hola. grupo. Bueno, hola, no, muy interesante la presentación. La verdad que da para de las cosas que fui anotando después para seguir profundizando en cada uno de los temas, mismo en los links que fuiste indicando y demás que fui anotando. Después voy a seguramente profundizar y buscar más información de ejemplos, de casos. Buenísimo. No, en realidad muy claro y muy interesante el tema. Seguramente después cuando uno vaya avanzando por ahí surge alguna duda. Sí, seguramente uno siempre, digamos, a medida que va profundizando, se van generando nuevos interrogantes, eso sucede siempre. Pero bueno, desde la red estamos a plena disposición para facilitar materiales y